Japón y sus alternativas de desarrollo económico hacia el futuro. Japón ha enfrentado complejos retos en los últimos 25 años, mismos que están reflejados en transformaciones sustanciales dentro de su modelo económico, al interior del sistema político y en la sociedad japonesa. El gobierno de Shinzo Abe ha emprendido un conjunto de reformas y acciones de política pública para revertir el débil crecimiento, ampliar las acciones de las políticas fiscales y monetarias y generar mayor certeza para el incremento de la productividad de sus corporaciones dentro de la arquitectura económica global. En efecto, esas acciones se han focalizado en las reformas, conocidas como Abenomics, y se apostó también al ingreso de Japón al Trans-Pacific Partnership Agreement, conocido como TPP, como un medio para ampliar la competitividad de las corporaciones japonesas. Este libro contiene tres consideraciones que se toman como tres ejes sustanciales. En primer lugar, el análisis del modelo económico japonés en la posguerra y sus modificaciones en los últimos años. El segundo versa sobre los retos económicos y sociales de las Abenomics. El tercero analiza el proceso de adhesión de Japón al TPP. En ese contexto, tenemos que después del fin de la Guerra del Pacífico y la derrota de Japón en 1945, ese país abandonó las políticas militaristas y las sustituyó por políticas económicas orientadas a un alto crecimiento económico. Este esfuerzo tuvo un gran éxito, y Japón logró tener tasas de crecimiento económico muy altas desde el periodo de la posguerra hasta principios de la década de los años 60 del siglo pasado. Para esto se conjuntó una serie de factores internacionales y domésticos, y cuando estos se agotaron o se modificaron, también ese periodo de alto crecimiento empezó a declinar. Ahora bien, hablando del Acuerdo de Asociación Económica Regional Total, el RCEP, por sus siglas en inglés, que es el segundo gran mecanismo de integración regional en el proceso de negociación en el continente asiático, tenemos que, luego de la conclusión de negociaciones del TPP en octubre del 2015, el RCEP representó el instrumento de comercio más inclusivo de las economías del continente. Para Japón, ese acuerdo permitió involucrar no solo a todos los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN por sus siglas en inglés, sino también a China, Corea del Sur e India, importantes economías asiáticas ausentes en el TPP. Partiendo del análisis de la regionalización económica llevada a cabo en Asia-Pacífico, proceso que ha tenido diferentes etapas, entre las que se destacan la creación de los mecanismos multilaterales de cooperación económica como la ASEAN y el Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC por sus siglas en inglés, la proliferación de acuerdos comerciales preferenciales, tanto bilaterales como multilaterales, tenemos que estos sirvieron como preámbulo para la formación del TPP. Japón ha impulsado su política comercial para extender su red de tratados de libre comercio, que hasta el momento alcanza la cifra de 15 acuerdos negociados. En marzo del 2003, el ministro Shinzo Abe anunció la participación de Japón en el TPP, que se incorpora a las negociaciones en julio del 2013, siendo el último en ingresar. La sociedad de Japón, por su recurrente estancamiento económico, sufre embates que menoscaban a la clase media, que en otros tiempos constituyó la base de la prosperidad japonesa. Sostienen también que un sector de la sociedad cada vez más empobrecida requiere del cumplimiento de ciertas políticas que le permitan, en principio, visibilizar un problema grave y, posteriormente, identifican estrategias claves para atender a las poblaciones más vulnerables y tocadas por la pobreza, los niños, los jóvenes y los adultos mayores. Ahora bien, después de esta breve introducción, nos adentraremos en el primer capítulo de este libro, titulado Japón y la era del alto crecimiento de la posguerra, una mirada al pasado. En la historia económica mundial reciente hay muy pocos casos, y prácticamente la mayoría de todos ellos se encuentran en el este de Asia, de alto crecimiento económico y sostenido por un periodo de tiempo considerable, como en el caso de Japón entre 1950 y 1990. Durante este periodo, Japón se convirtió en la segunda potencia económica mundial y especialmente entre 1955 y 1970 su PIB mantuvo tasas cercanas al 10% en promedio, para después pasar a tasas de entre 4% y 5% entre 1970 y 1990. A partir de este momento y con el estallido de la llamada burbuja, empezó el letargo de la economía japonesa. El alto crecimiento económico japonés, que implicó tasas de crecimiento del PIB del 10% anual por un largo periodo, se dio bajo un modelo que mostraba fuerte equilibrio entre oferta y demanda, y una relación demográfica muy favorable para sostenerlo. Podemos considerar entonces que las condiciones que se fomentaron fueron: 1. Ambiente internacional favorable, pues Estados Unidos benefició a Japón al adoptar la estrategia de contención del comunismo en Asia, al generarle condiciones para su reconstrucción económica. 2. Absorción de nuevas tecnologías. Como su industria quedó prácticamente destruida al final de la guerra de 1949, Japón tuvo la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías que fueron un factor para acelerar su crecimiento económico. 3. Términos favorables de comercio.
Petróleo, minerales, madera, algodón y otros productos primarios mantuvieron precios bajos en el mercado mundial durante el periodo de alto crecimiento japonés, y eso contribuyó a las ganancias corporativas, especialmente de las empresas exportadoras de bienes manufacturados. Número 4. Trabajo relativamente barato y dócil. Se dio un cambio masivo de trabajadores de la agricultura a las nuevas industrias, con salarios que estuvieron por debajo de los incrementos productivos. Además, el sistema de relaciones laborales a la japonesa hizo de los sindicatos de trabajadores una pieza fundamental para el alto crecimiento al limitar sus demandas y contribuir a la gestión empresarial. Aunado a los puntos anteriores, también tenemos que un factor de la mayor importancia en este periodo consistió en la estructura demográfica de Japón, considerada como ideal en la historia del planeta. La población económicamente activa representa 70% de la población total. De esta manera, Japón era más productivo per cápita que Europa entera y Estados Unidos. Esta relación demográfica ha cambiado radicalmente en las últimas décadas y ha sido uno de los factores de la depresión económica japonesa del siglo XXI. Los factores que hicieron posible una equitativa distribución del ingreso pueden agruparse en los siguientes puntos. 1. Hubo casi pleno empleo, es decir, la tasa de desocupación fue menor al 2%. 2. Entonces hubo escasez de trabajadores y se tenía que pagar más por las contrataciones. Así, los salarios aumentaron en esta época independientemente de la productividad, pero empujada por los aumentos que ésta generaba. Número 3. El sistema de salarios dentro de las empresas. Por antigüedad, evitaba desigualdades de los trabajadores al interior de las empresas. 4. Las ofensivas sindicales lograron aumentos importantes y estos se trasladaron a otros sectores bajo su influencia. Es decir, toda la mano de obra japonesa quería, pedía y recibía su tajada en los aumentos de los salarios. Número 5. Los productos agrícolas y los servicios aumentaron su precio, independientemente de su productividad. A todo este proceso se le llamó inflación por diferencia de productividad. Y de hecho, el gobierno apoyó esta política para que los precios agrícolas aumentaran. Este fue un mecanismo para realizar una distribución relativamente equitativa de los ingresos entre los diferentes estratos de la población urbana y agrícola. Número 6. Las pequeñas y medianas empresas también lograron aumentar su productividad al final del periodo, mejorando su entorno técnico y administrativo, y con ello pudieron cerrar la brecha de salarios con las grandes empresas. Número 7. Esta política de distribución equitativa del ingreso originó que el 95% de la población japonesa se sintiera perteneciente a la clase media. El alto crecimiento transformó a Japón radicalmente en muy poco tiempo y el hecho de que pasara rápidamente a convertirse en la segunda potencia mundial hizo que el modelo económico japonés fuera estudiado provisto de los problemas que subyacían y que después se volverían contra él. Por lo tanto, se alentó una imagen de Japón como un dechado de eficiencia económica, una sociedad que ha creado un sistema económico tan bueno que todo el mundo debería adoptarlo. Y por otro, se criticaba que estos análisis hechos al modelo económico japonés eran parciales, pues no mostraban las debilidades de este modelo, y fue indicado en donde residían estos vacíos, principalmente en las relaciones obrero-patronales, que apoyaban este gran crecimiento y que eran vistas como característica esencial de la economía japonesa. Ahora bien, hablemos de la sobreproducción. La sobreproducción es un fenómeno de desarrollo desigual que resulta de una expansión desequilibrada de la capacidad productiva entre empresas competidoras que disfrutan de ganancias sin consideración del grado en el que el mercado está determinado por la distribución desigual del poder de compra de las clases trabajadoras. Este fue también el resultado del pleno empleo, que hacía que la producción industrial aumentara hasta rebasar los límites de su propia realización. Es de considerarse también que el control de los trabajadores japoneses fue excepcionalmente exitoso por uno de los bloques dominantes más coherentes en el mundo capitalista contemporáneo. Sin embargo, el capitalismo japonés, aunque gozaba de una autonomía relativa, estaba subordinado a los grandes intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos. Este punto destaca en las etapas de confrontación comercial y monetaria, cuando el alto crecimiento llevó a Japón a enfrentarse con Estados Unidos. Entre 1945 y 1980, la hegemonía de Estados Unidos fue prácticamente plena en el este y sudeste de Asia, basada en los tratados militares esparcidos por la región y por el apoyo económico otorgado a los países como Corea y Taiwán, bajo el paraguas de la Guerra Fría y la confrontación con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. La derrota sufrida por el ejército de Estados Unidos en Vietnam abrió las puertas para la normalización de las relaciones con China a partir de 1972. El enorme mercado de China aparecía como un objetivo importante para paliar los primeros indicios del descenso del poder económico americano en esa época.
Por otro lado, el desarrollo económico de Japón fue espectacular en la posguerra, convirtiéndose en la segunda potencia económica mundial, solo detrás de Estados Unidos. En el año 2010, Japón perdió este segundo lugar a ser superado por la economía china, que ha pasado a ser la nueva potencia económica de Asia. Aunque Japón se convirtió en una gran potencia económica y acumuló una riqueza financiera inconmensurable, junto con esto, el balance indica el crecimiento astronómico de su deuda gubernamental y una deflación estructural. Estos países comparten trabajo barato. Japón en la posguerra tenía una abundante mano de obra, que fue contratada con salarios bajos. Corea y China también. Además, contaban con industrias intensivas en este ámbito, hasta el llamado turning point, cuando el factor trabajo empieza a escasear y hay necesidad de realizar aumentos de salarios. En Japón, esto aconteció a mediados de 1960, en Corea a partir de 1977 y en China, en la actualidad se encuentra en esta fase. La geopolítica fue determinable. La derrota de Japón de 1945 y el ascenso de los comunistas marcaron el sello de las nuevas alianzas. Especialmente, Japón y Corea pasaron a ser aliados fundamentales para la contención del comunismo en Asia y a cambio recibieron ayuda y el acceso al propio mercado de Estados Unidos, que fue un factor esencial para el éxito de los modelos exportadores. Todos estos países, también con matices, mantuvieron oleadas importantes de absorción de nuevas tecnologías. Tenemos entonces que se debe establecer una serie de factores en diferentes niveles para apropiarse del proceso tecnológico de nuevas ramas y con ello establecer una base sólida de manufactura para posteriormente continuar hacia otros estadios, ya propiamente de innovación. Pero por otro lado, se debe evitar el error tan común en estos países atrasados de emprender el desarrollo de sectores modernos, olvidando el sector tradicional, produciendo nuevos desequilibrios y al final cuellos de botella en las capacidades endógenas de los países que quieren salir del atraso tecnológico. Se requiere una revolución tecnológica en la economía tradicional para hacer posible al mismo tiempo el desarrollo sólido y de carácter endógeno de una nueva industria moderna. En cuanto al comercio exterior, desempeñó un factor estratégico. Japón cuidaba mucho el equilibrio de las cuentas de comercio y controlaba las importaciones, las políticas de desarrollo de pleno empleo japonés, eligiendo las industrias favorables a este factor. Crearon las condiciones centrales para la aceleración del crecimiento económico. Y esta es una lección de suma importancia para el desarrollo económico en países que cuentan con un tipo de demografía como la de Japón en dicho periodo. Apuesta de Japón al proceso de integración regional asiático. El Acuerdo de Asociación Económica Regional Total, el RCEP por sus siglas en inglés. El este de Asia ha mostrado durante los últimos 15 años, de hecho, desde el establecimiento del Área de Libre Comercio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, AFTA por sus siglas en inglés, en 1992, diversos modelos de cooperación e integración regional, siendo el Acuerdo de la Asociación Económica Regional Total, el RCEP por sus siglas en inglés, el más reciente proceso de negociación. Otros dos modelos, uno con la participación de socios en el continente americano y otro en el noreste de Asia, se encuentran en etapas diferentes. Además, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, pacto entre 12 naciones, fue firmado en octubre del 2015. En el noreste de Asia, por otro lado, las negociaciones sobre un tratado trilateral de libre comercio entre China, Japón y Corea del Sur, CJKFTA por sus siglas en inglés, se encuentra desde hace varios años en un impasse debido principalmente a cuestiones políticas que han empañado las relaciones entre Japón y sus dos vecinos. Con China y Corea del Sur, fuera de un TPP ya negociado y un acuerdo trilateral empantanado, el RCEP es el único esquema de integración regional en proceso de negociación. Japón, país firmante del TPP y negociador con el RCEP, es el único de los tres que ha mostrado interés en participar dentro de estos tres modelos de integración regional. Ahora bien, ¿es el RCEP un acuerdo alternativo al TPP? Con la firma del TPP en octubre del 2015, pareciera que finalmente el proyecto de integración económica para Asia-Pacífico habrá de ir consolidándose en la región, estableciendo altos estándares comerciales, laborales y jurídicos entre países miembros. Estados Unidos busca con esta firma liderar una nueva arquitectura de integración regional y relaciones comerciales, lo que implica un alto grado de apertura comercial entre los socios del acuerdo. Sin embargo, la ausencia de China y de algunas naciones del sudeste asiático representa una incógnita sobre sus razones y justifica por sí mismo el estudio del RCEP. China, mientras tanto, prefiere todavía y por el momento otro modelo de integración regional en el este de Asia y busca activamente proteger sus propias industrias, lo que la ha llevado a preferir acuerdos tipo ASEAN Plus 3 de 1997 o el RCEP. Japón, por su parte, es el único país en el este de Asia que, también por motivos de política económica, ha mostrado su interés en todos estos mecanismos. El RCEP pretende ser un acuerdo regional de cooperación económica e integración regional entre 16 naciones, mayoritariamente en vías de desarrollo.
Este acuerdo tiene el potencial de armonizar reglas y regulaciones entre los diversos acuerdos de libre comercio en vigor de la región, básicamente los del ASEAN con sus 6 socios, es decir, el ASEAN Plus One, consolidándose como un bloque de apoyo al sistema de comercio multilateral ya existente. El RCEP parece ser la obvia opción para aquellas naciones que pertenecen a los dos mecanismos, como Japón, Vietnam, Brunei y Singapur, y para aquellas de la región del este de Asia que no participan en el Acuerdo Transpacífico, India, Corea del Sur, Myanmar, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Camboya y Laos. Pero, inclusive con la promesa de unirse al TPP, en una fecha posterior, no parece muy claro que algunas naciones asiáticas lo deseen. La eliminación de tarifas arancelarias a la importación de hasta el 95% de sus productos podría afectar gravemente los prospectos de crecimiento de naciones como Camboya, Laos o Filipinas, en tanto que RCEP podría ofrecerles alrededor del 80%, un margen relativamente más seguro para aquellos sectores más vulnerables. Por otra parte, a diferencia del TPP, el RCEP estipula la cooperación económica técnica a fin de disminuir la brecha entre las partes para maximizar beneficios mutuos. Las medidas aceptadas se consolidan desde los acuerdos de cooperación económica y técnica ya firmados entre ASEAN y sus 6 socios de libre comercio. Así, el RCEP 1 está anclado a los diversos acuerdos ASEAN Plus One ya firmados, si bien entre los 6 socios de este bloque no todos tienen acuerdos de libre comercio. Y 2, es más sensible a las realidades de cada país participante, a diferencia del TPP con estándares más altos, tipo Organización Mundial del Comercio, Plus. Sin duda, el comercio de bienes, servicios e inversión entre las naciones participantes son los elementos más relevantes para consolidar las cadenas de producción regional, una de las aspiraciones del RCEP. Respecto a las negociaciones sobre comercio de bienes, la meta es lograr un alto nivel de liberación arancelaria a fin de establecer un área de libre comercio mediante la consolidación de los niveles de desgravación ya acordados en los tratados de libre comercio y priorizando una temprana eliminación arancelaria para productos de interés de naciones menos desarrolladas dentro de Asia. Participación y objetivos de Japón. Japón es el único país del noreste de Asia interesado en participar simultáneamente en los 3 mecanismos de integración regional, como ya habíamos dicho, el TPP, el RCEP y el CEFTA. Entre las razones está el interés de aprovechar su estructura económica única en el este de Asia, incluyendo exportaciones especializadas en bienes de alto valor agregado, amplias redes de producción de automóviles y maquinaria a lo largo de la región Asia-Pacífico, así como los altos volúmenes de comercio con países asiáticos que no pertenecen al TPP, como Indonesia, China, Corea del Sur e India. En relación con las cadenas de producción, las empresas japonesas implementan su estrategia de fragmentación, esto es, de romper procesos de producción y a la asignación de cada proceso, a través de inversión extranjera directa al país o región mejor calificados para implementarla de forma más eficiente. Así, los acuerdos de libre comercio de tipo bilateral y multilateral representan para el país un aspecto central de la estrategia de promoción de comercio-inversión. Frente a un modelo de integración de alta calidad, OMC Plus, que representa el TPP del RCEP, toma en cuenta los diversos niveles de desarrollo económico y protege a socios menos desarrollados de ASEAN en el camino de la liberación comercial. Japón intenta aprovechar los beneficios de ambos mecanismos y la amplitud de ambas áreas, y considera la región del este de Asia como estratégicamente importante para su crecimiento. Para Tokio, pertenecer a estos 2 mecanismos de integración regional tiene también una dimensión de política nacional. Retos e implicaciones del acuerdo para Japón. Un asunto particularmente contencioso y visible en las negociaciones para todos los países es el grado de liberación arancelaria a las importaciones que deben aceptar las naciones del RCEP. La falta de acuerdos de libre comercio entre algunos de los 6 socios de ASEAN en el RCEP, incluyendo Japón, complica para llegar a un acuerdo de reducción arancelaria aceptable para todas las partes. China no mantiene este tipo de acuerdo con Japón e India. La homologación de reglas y desgravación arancelaria entre los diversos acuerdos Asian Plus One con los 6 socios y entre los propios 6 países parece una tarea particularmente difícil, ya que no hay muchos productos cuyas tarifas a la importación hayan sido abolidas en más de uno de estos acuerdos vigentes. Aunado a estos problemas está la dificultad de abrir el sector de servicios para algunos países. Para mediados del 2014, China había aperturado solo 33 áreas de servicios, mientras que Japón y Nueva Zelanda se habían comprometido a liberar 164 y 116 áreas de este sector, respectivamente. Un problema más preocupante, reconocido desde el inicio de las negociaciones por el Banco Asiático del Desarrollo, BAD, es sobrepasar el riesgo causado por los intereses de algunas naciones más desarrolladas en el pacto regional, de que RCEP no logre, luego de su firma, elevar los niveles de comercio e inversión y se vea paralizado por muchas salvaguardas proteccionistas. Además, se presenta el reto de ampliar la agencia, es decir, hacerlo más ambicioso con nuevos temas de comercio, como estándares de medio ambiente y laboral. Probablemente uno de los obstáculos más importantes es la contienda entre Japón y China para encabezar este proceso de integración económica y la capacidad de ASEAN para mantener la centralidad en ese proceso. En realidad, el centro del poder económico y geopolítico
en el este de Asia está distribuido entre China y Japón, lo cual lleva a considerar esta competencia como el obstáculo más importante entre el modelo RCEP y el proyecto transpacífico del TPP. Dentro del proceso de negociaciones, el tipo de concesiones de Japón o China revelará la naturaleza y el grado de liderazgo que buscarán las dos naciones en este proceso de integración en el futuro. Como una región con gran disparidad en los niveles de desarrollo económico, Asia necesita de altos niveles de inversión en infraestructura, lo que representa una excelente oportunidad para Japón en la fase final de negociaciones del RCEP. En otras palabras, Japón debe asegurar condiciones favorables para el comercio e inversión, exportación a la infraestructura que incluya carreteras, vías férreas, puertos, proyectos de energía y telecomunicaciones. Para mejorar como socioeconómico, Tokio debe vincular sus proyectos de cooperación por el desarrollo con las diversas iniciativas de integración regional de Asia, dentro del marco del RCEP. Análisis del contexto en las negociaciones del Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP. A más de una década del comienzo del siglo XXI, Asia-Pacífico se consolida como un centro de crecimiento económico y de producción mundial, un espacio en el que confluyen organizaciones subregionales, así como la negociación y firma de acuerdos comerciales preferenciales, ACP, que ha entretejido una vasta red de vínculos. Al mismo tiempo, en esta zona han surgido iniciativas mucho más complejas y ambiciosas, como lo fue el Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP por sus siglas en inglés, el cual reflejó desde el mismo proceso de negociación la heterogeneidad cultural y niveles de desarrollo económico de la región, así como la diversidad de temas que buscaron abordarse. La región de Asia-Pacífico es un área económica íntimamente relacionada en la que convergen redes de producción, cadenas de suministro de insumos, centros financieros y el libre tránsito de bienes y servicios que son cada vez más estrechos. Esta realidad fue percibida desde hace años por varios líderes de las economías de la región, quienes buscaron establecer mecanismos que permitieran un mayor diálogo, cooperación y búsqueda de ventajas compartidas para mantener y mejorar el crecimiento económico en la zona, lo cual dio paso a la conformación de un proceso de regionalización económica que ha atravesado por diferentes etapas. Derivado del proceso de integración económica que ha atravesado la región desde las últimas décadas del siglo XX, esta ha transitado por diferentes momentos que muestran que su evolución no solo ha sido en los niveles de desarrollo económico, sino también en los cambios que ha tenido el sistema económico internacional. Entre los principales factores que influyeron en el cambio de estrategias económicas de cooperación hacia la aceptación y proliferación de ACP en Asia-Pacífico se encuentran: A. Crecimiento económico y comercial de los países de la región, que condujo a la creación de una compleja red de industrias de cadenas de valor alrededor de centros de producción industrial como China y el sudeste asiático. B. Crisis financiera de 1997-1998, que propició la necesidad de una intensa y profunda cooperación intraasiática. C. Estancamiento de las rondas multilaterales de liberalización comercial en el seno de la Organización Mundial del Comercio, concretamente la ronda de Doha del 2001. D. Iniciativas de la integración en Europa y América Latina, que hicieron que los países de la región vieran los ACP como parte de una tendencia para alcanzar logros comerciales específicos. En términos generales, el TPP es considerado como un acuerdo que abre la posibilidad para lograr avances hacia la integración económica en la región, a través de medidas jurídicamente vinculantes que implican a los miembros acatar reglas y establecer objetivos claros en el intercambio comercial, sobre todo en sectores delicados para cada una de las partes. El TPP tiene como antecedentes el P4, también denominado TPCEP, Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, un acuerdo suscrito en julio del 2005 y que entró en vigor en el 2006 entre los países de Brunei, Nueva Zelanda, Singapur y Chile. La idea original se denominaba Pacific Trade Closer Economic Partnership, P3CEP, que arrancó negociaciones durante la cumbre de la PEC del 2002 en Los Cabos, México, con los primeros ministros de Chile, Singapur y Nueva Zelanda. Posteriormente, en la quinta ronda de negociaciones se adhirió Brunei, dando lugar al P4, con lo que se buscaba, más allá de los fines comerciales, llegar a alianzas que pusieran en la mesa de análisis estándares de cooperación laboral y Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement medioambiental. De acuerdo con el Senado de la República, en términos generales, el P4 establece los siguientes objetivos. 1. Estimular la expansión y diversificación del comercio entre los respectivos territorios de las partes. 2. Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación fronteriza de mercancías y servicios entre los territorios de las partes. 3. Promover las condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. 4. Aumentar las oportunidades de inversión entre los respectivos territorios de las partes. 5. Otorgar una protección adecuada y efectiva para hacer valer los derechos de la propiedad intelectual. 6. Crear un mecanismo eficaz a fin de prevenir y resolver controversias comerciales. Lo más importante que propició la iniciativa del P4 fue emprender un proyecto ambicioso de liberalización económica. Entre los principales aspectos que pueden destacarse hacia el TPP se encuentran: 1. Las características de los miembros y las diferencias entre ellos. 2. La idea de visualizar este acuerdo como el punto de partida para crear el área de libre comercio en Asia-Pacífico.
3. Los intereses que cada una de las partes puede tener y lograr concretar al momento de las negociaciones. 4. La perspectiva hacia otros países de la región que no formaron parte de las negociaciones, identificada como parte de una estrategia estadounidense dentro de su política exterior y comercial en Asia-Pacífico. Con la participación de Estados Unidos en el acuerdo, se promovió el desarrollo de textos legales que incluyen un amplio rango de compromisos, que abarcan diversos aspectos de la región de comercio e inversión, propiedad intelectual y servicios entre los miembros del TPP. El TPP busca ser un acuerdo de libre comercio multilateral en la región de Asia-Pacífico, que desde sus inicios tiene como objetivos atender las áreas comerciales, financieras, científicas, tecnológicas y de cooperación, además de aspirar y apoyar el proceso de liberalización progresiva propuesta por el APEC. El proceso por el que transitó la iniciativa del TPP estuvo marcado por diversas etapas que diseñan momentos clave en la construcción de este acuerdo. Entre estas etapas destacan: A. Etapa de inicio del TPP a partir del P4. B. Pronunciamiento estadounidense a participar en el acuerdo regional, a lo cual respondieron más países, llegando en 2010 a ser 9 miembros: Singapur, Nueva Zelanda, Chile, Brunei, Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam y Malasia. C. Países históricamente socios de Estados Unidos presentaron su propuesta de participación, como fue el caso de Canadá, México y Japón. En efecto, cabe mencionar que la participación de México, Canadá y Japón en Asia-Pacífico es diferente entre sí y para el mercado estadounidense la relevancia comercial es grande. Ahora bien, como podemos observar en este diagrama 1, aquí tenemos las características y temas del TPP. Tenemos en el primer punto los 12 países miembros: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Tenemos que es un acuerdo plurilateral e intrarregional con un fuerte peso económico del conjunto de sus participantes. También ofrece un marco normativo de otro nivel para lograr tratados de libre comercio. Busca la liberación comercial de servicios y mercancías. Tenemos también que está conformado a partir de la diversidad de integrantes en términos económico, político, social y cultural. Y bueno, tenemos como temas de nueva generación: cooperación ambiental y laboral, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico e inversión, coherencia regulatoria, competencia, cadena de suministro, pequeñas y medianas empresas. Y aborda temas como acceso a mercados, que están divididos en general, agrícola y textiles, reglas de origen, procedimientos aduaneros, solución de controversias, medidas sanitarias y fitosanitarias, y barreras técnicas al comercio. Respecto a la incorporación de otros miembros, Filipinas y Tailandia expresaron su deseo de unirse aun cuando el proceso del TPP se encontraba en negociación. Aunado a esto, entre los países no miembros de la PEC, también existen algunos que expresaron su intención de participar. Tal es el caso de Costa Rica y Colombia. Los factores que propiciaron que un país forme parte del TPP son diversos. Por un lado, están los beneficios de la entrada de las exportaciones a través de la reducción de las barreras arancelarias. De igual forma, la atracción de inversión extranjera directa orientada a aprovechar las ventajas arancelarias negociadas. Por otro lado, existen beneficios al participar en un espacio económico ampliado con reglas comunes en materia de comercio, servicios, inversión y compras públicas. El 5 de octubre del 2015, en la ciudad de Atlanta, se concluyeron las negociaciones del TPP por parte de los 12 países miembros, después de casi 6 años de negociación. El 5 de noviembre del mismo año, el texto completo del acuerdo se dio a conocer públicamente en los portales de las instituciones de comercio y economía, respectivamente, en cada uno de los 12 países. Los miembros han expresado que el TPP busca ser un tratado que atienda retos y oportunidades futuras de comercio e inversión, además de que pueda expandirse a través de la adhesión de otros estados o territorios aduaneros para mejorar la integración económica regional y cimentar lo que podrá ser un área de libre comercio de Asia-Pacífico. El TPP promueve relaciones no solo en el plano económico, de comercio y de inversión, sino también en temas relacionados con reglas que intervienen en las políticas públicas internas de cada una de las partes, como lo son los casos del ámbito laboral, medioambiental y solución de controversias. Además de abordar aspectos tradicionales cubiertos por otros tratados de libre comercio, el TPP incorpora nuevas cuestiones comerciales y transversales del comercio relacionadas con el Internet, la economía digital, la participación de las empresas estatales en el comercio internacional y la inversión, así como la presencia de las pymes, para que participen en el comercio internacional y puedan insertarse en las cadenas de producción regional. Ahora bien, aquí tenemos el cuadro 1, que resume los elementos a destacar en el preámbulo del texto completo de lo que es el Trans-Pacific Partnership Agreement. Tenemos en primera instancia fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre los miembros, construir sobre los derechos y obligaciones conforme a la Organización Mundial de Comercio, fortalecer también la competitividad de los negocios y las economías a través de la promoción del desarrollo y fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro, apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y la cooperación macroeconómica, incluyendo cuestiones del tipo de cambio. También tenemos en segunda instancia reconocer los niveles de desarrollo y diversidad de las economías, los derechos inherentes para adoptar, mantener o modificar los sistemas de salud, la importancia de la identidad cultural y de la diversidad entre y dentro de las partes. Tenemos también salvaguardar el bienestar público y proteger los objetivos legítimos de bienestar público, tales como son la salud pública, seguridad, medio ambiente, conservación de los recursos no renovables vivos y no vivos, la integridad y estabilidad del sistema financiero y la moral pública. Afirmar
Las empresas del Estado pueden jugar un rol legítimo en las diversas economías de las partes y se disponen a establecer reglas para las empresas estatales que promuevan la igualdad con las empresas de propiedad privada. Promover los altos niveles de protección del medio ambiente a través de la aplicación de leyes ambientales y promoviendo los objetivos de desarrollo sostenible por medio de políticas y prácticas ambientales y comerciales de apoyo mutuo. Proteger los derechos laborales, mejorar las condiciones laborales y estándares de vida, fortalecer la cooperación y la capacidad de las partes en los asuntos laborales. Y bueno, tenemos también aquí en este cuadro se puede observar, con el cuadro que tiene en pantalla, los capítulos del texto de Trans-Pacific Partnership Agreement. Y cada capítulo tiene los títulos, los temas que se abordan, para que se pueda vislumbrar la estructura del acuerdo. Ahora bien, en términos generales, existen diversas aristas del TPP. Por un lado, se trata de un acuerdo firmado por importantes países de la región asiática, lo que puede implicar una alternativa para establecer alianzas actuando como bloque, con los que no solo se pretende observar beneficios comerciales, sino mayores convenciones en temas propuestos en este acuerdo: cooperación medioambiental y laboral, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico e inversión, por mencionar algunos. Por otro lado, no obstante la ausencia de actores importantes en términos económicos como China o Corea del Sur, también es un rasgo importante del TPP que refleja para algunos el hecho de que este acuerdo no engloba a todas las economías más importantes de la región y para otros que esto, más allá de ser un acuerdo comercial, es una estrategia de acción por parte de los Estados Unidos para hacerse presente en la región, que a su vez garantice beneficios a sus sectores industriales más importantes. La política comercial de Japón y una perspectiva del TPP. El orden del comercio internacional está cambiando el sistema del Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, que es GATT por sus siglas en inglés, y de la Organización Mundial del Comercio hacia megatratados de libre comercio. Hasta ahora, Japón ha impulsado su política comercial para extender su red de acuerdos de asociación económica, que son los AAE o EPA por sus siglas en inglés, donde ha concertado en total 15 con los siguientes países: Singapur, México, Malasia, Chile, Tailandia, Brunei, Filipinas, Suiza, Vietnam, India, Perú, Australia y Mongolia, así como con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN por sus siglas en inglés. Y bueno, en marzo del 2013, el primer ministro Shinzo Abe anunció la participación de Japón en el Acuerdo de Asociación Transpacífico. El TPP es un acuerdo entre 12 países, que es Malasia, México, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Australia, Perú, Chile, Vietnam, Canadá y Japón. Ahora, la condición previa sobre el TPP, hablaremos sobre la historia de la relación comercial entre Japón y Estados Unidos. De los países negociadores del TPP, los 5 con el Producto Interno Bruto más alto son Estados Unidos, que representa el 62.1%, Japón el 16.5%, México el 6.4%, Canadá 5.1% y Australia con el 4.6%. El TPP sustancialmente se caracteriza como el TLC entre Japón y Estados Unidos, por lo que para entender el acuerdo es necesario analizar la relación comercial entre los dos países y sus nexos históricos. La industria pesada japonesa se desarrolló después de los años 60, logrando un crecimiento económico muy alto por la exportación a Estados Unidos de productos manufacturados. Como resultado, el déficit comercial de este país con Japón se acrecentó rápidamente. En consecuencia, la Casa Blanca exigió a Japón como reforma estructural radical la política de apreciación del yen y devaluación del dólar, y la extinción del desequilibrio comercial entre los dos países, a través de los acuerdos Plaza, en 1985. Por lo tanto, las compañías japonesas se enfocaron en Asia y México a partir de mediados de los años 80 para evadir la apreciación del yen y la fricción comercial con Estados Unidos, y adoptaron la estrategia de desvío de las exportaciones. Ahora hablaremos sobre la política comercial estadounidense y japonesa de los TLC. La Casa Blanca ha empezado a concluir TLC con los países de Medio Oriente y Asia, derivado de un estancamiento de la ronda de Doha en la OMC en julio de 2008, cuyos campos fueron 7. Era la agricultura, productos no agrícolas, normas, servicios, solución de controversias, desarrollo, comercio y ambiente. De manera adicional, Estados Unidos en la ronda de Doha insistió en la liberalización no solo de la agricultura, sino también de los servicios financieros. Dicha liberación se incluyó en el P4, el Partnership 4, que fue el acuerdo original del TPP después de 2008, cuando se empezó a negociar sobre los temas de inversión y servicios financieros entre los participantes. Esa fue una de las razones por las que en su política comercial se determinó la participación en el TPP. Mientras tanto, el gobierno de Japón básicamente había dado preferencia a las negociaciones de la OMC, pero tuvo que cambiar su política comercial y dar prioridad a las negociaciones de AAE, al igual que otros países desarrollados como Estados Unidos, que han impulsado dinámicamente estas negociaciones. En consecuencia, después de 2005, la AAE de Japón entraron en vigor gradualmente. Ahora tocaremos el punto del TPP, la industria automotriz y la agricultura.
Como sabemos, en general Japón espera que la exportación de productos manufacturados como automóviles aumente luego de la entrada en vigor del TPP. La exportación de autos japoneses sumó 11 billones de yenes en 2014, que significa 15% del total de las exportaciones del país, pues representa uno de los artículos más importantes en las ventas al exterior de Japón, siendo el mercado estadounidense el más grande. Finalmente, según el gobierno japonés, el número de artículos regulados por el TPP asciende a 9.018, mientras que el número cuyo arancel se abolirá será 8.575, que representa el 95.1%. El número total de artículos de agricultura, pesca y silvicultura es de 2.328, de los cuales se eliminará el arancel para 1.885, que representarán el 81%. El número de artículos para los que no se abolirá el arancel serán 443, pero hay muchos que lo reducirán. En consecuencia, solo 156 artículos mantendrán completamente la proporción del impuesto. Para los 5 artículos sensibles, la proporción de abolición del arancel alcanzará el 29.7%. El texto menciona que será el arroz, el trigo, la carne de res y de cerdo, los productos lácteos, los endulzantes y otros productos sensibles de los sectores agrícola, de pesca y silvicultura deben exceptuarse de la abolición del arancel o renegociarse. Ahora, el TPP y el comercio de servicios. Una característica del TPP es la liberación del sector de servicios, como los de finanzas, seguros y comercio. Actualmente, el comercio internacional de varios servicios es muy importante para los países, y como se sabe, el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, GATS, instrumento multilateral para la liberación del comercio de los servicios, está determinado por la OMC. Y en el caso del número de compañías japonesas de servicios que se han trasladado a otros países, se ha incrementado. Asimismo, las ventas de compañías no manufactureras han excedido a las de las manufactureras. Posteriormente, Japón cayó gradualmente en depresión por un fenómeno de superproducción, pero aumentó la exportación de maquinaria. Japón y sus alternativas de desarrollo económico hacia el futuro de Estados Unidos para superar esa crisis económica. Como resultado, la exportación aumentó de 7.8% en 1955 a 13.7% en 1970, con relación al gasto total nacional. Nippon Koyo Jinko, Banco Nacional de Industria, en 1984. Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, ocurrieron las fricciones comerciales entre los dos países. Sin embargo, en el presente, las empresas japonesas están aumentando su inversión extranjera más que su inversión nacional, en maquinaria y equipos. Y en cuanto a la industria doméstica, el sector de servicios representa un papel clave. El TPP y las compañías multinacionales japonesas. A continuación se examinarán los datos que muestran la situación de globalización de las compañías transnacionales japonesas. En 2013, el porcentaje de producción extranjera de todas las compañías manufactureras fue de 20.3%. En cuanto a ese porcentaje, 40.2% correspondió a máquinas de transporte y 28.3% a aparatos de comunicación. La proporción de producción extranjera fue especialmente alta en el sector de máquinas. De este modo, la maquinaria de transporte está extendiéndose rápidamente a la actividad de producción de los países en vías de desarrollo. Nissan Power 88. Esta compañía japonesa aumentará 8% su venta mundial y acelerará la inversión a China, Indonesia y México. De la misma manera, con un plan de administración visión global, Toyota anunció el aumento de su venta mundial. Honda, por su parte, se propone invertir positivamente en México y Brasil. Y bueno, finalmente las opiniones y críticas sobre el TPP es que, en primer lugar, según un cálculo preliminar de la agencia de Hokkaido, en la agricultura de Hokkaido se prevé que la producción para solo 12 artículos disminuirá 476.200 millones de yenes por la influencia del TPP. Además, la industria agrícola tiene ya muchos problemas, entre los que sobresalen el envejecimiento de sus trabajadores y la falta de uso gradual de tierras cultivables. En segundo lugar, se esperan considerables pérdidas en las economías de las provincias, excepto en la de Hokkaido, en particular en las de Iwate, Miyagi y Fukushima, que tienen mayor actividad agrícola y cuyo territorio fue afectado por el gran terremoto del 11 de marzo del 2011. En tercer lugar, si debido a su participación en el TPP, Japón elimina los aranceles agrícolas, la tasa de autosuficiencia alimentaria disminuirá aún más. Para ilustrar lo anterior, el gobierno rectificó el presupuesto destinado a la agricultura en 2015 de 312.200 millones de yenes, para evitar un impacto negativo por el TPP. En cuanto a su distribución, va a destinar 54.300 millones de yenes para la educación de productores para la próxima generación, 105.700 millones de yenes para la promoción de la innovación, 383.100 millones de yenes para fortalecer la ganadería y la industria lechera, 17.100 millones de yenes en Japón y sus alternativas de desarrollo económico hacia el futuro para la promoción de la exportación de artículos de alta calidad, 29.200 millones de yenes para reforzar la industria maderera y 22.500 millones de yenes para apoyar a la industria pesquera y otras. Y en cuarto lugar y final, las pequeñas y medianas empresas, o sea, las pymes, japonesas no se verán beneficiadas por el TPP. Por el contrario, las empresas transnacionales japonesas aumentarán sus ventas en el extranjero.
Lo anterior no contribuirá a la recuperación económica doméstica. Asimismo, incidirá en el incremento del empleo en sus subsidiarias en otros países receptores y no en la mejora del empleo en Japón. Crecimiento económico y de orden regional. Conquistas de Japón en el TPP. Auckland, Nueva Zelanda, fue el lugar elegido como el escenario para dar inicio a acciones concretas para la conclusión de 5 años de negociaciones con la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés, el 4 de febrero de 2016. Si continúa el curso de lo esperado por los gobiernos interesados, se estaría implementando por primera vez un megacuerdo de libre comercio, uno que abarcaría un mercado conjunto de 800 millones de personas, donde se produce alrededor de 40% de la riqueza mundial. El 26 de marzo del 2016, el Partido Demócrata, que existió desde la década de los 90, Japón y sus alternativas de desarrollo económico hacia el futuro eje central, fue a apuntar sobre los supuestos beneficios económicos para pequeñas y medianas empresas y productores de ciertos bienes agrícolas como consecuencia de la remoción de trabas a las mercancías japonesas en otros mercados, sobre los beneficios para los consumidores por la esperada reducción de precios cuando mercancías de menor costo finalmente ingresen al mercado japonés, y también acerca de que este acuerdo será un punto de apoyo para la realización de las reformas estructurales por tanto tiempo anheladas. Para un adecuado estudio que permita determinar si el gobierno japonés fue exitoso o fracasó a la hora de negociar los términos para adherirse al TPP, también debe verse el lado no económico, sino también si podría generarse ese mismo acuerdo sobre las bases de intereses políticos e ideológicos compartidos, superando así las diferencias en lo económico. Preparando el camino. Desde la firma del primer acuerdo de asociación económica con Singapur en el 2003, el MOFA y el METI, Japón ha perfeccionado la manera de empujar los intereses nacionales en la negociación de acuerdos bilaterales y regionales. Desde que empezó a reconocerse la importancia de los mercados extranjeros para la economía nacional, ha sido una constante la búsqueda de estrategias para promover y mantener la funcionalidad de la política económica exterior. Con el paso de los años, las diversas administraciones japonesas han conseguido un total de 15 AAE ya en vigor y otros más que están en negociación. De hecho, la firma del TPP es un gran paso adelante en el camino para conseguir reactivar la economía a través de las oportunidades ofrecidas por el comercio internacional. Parte del plan para obtener ventaja del escenario internacional implicaba, número 1, generar demanda externa mediante inversión comercial agresiva, es decir, expandir el PIB real mediante el crecimiento en exportaciones, expandir la generación de ingresos en el exterior mediante una mayor inversión en el exterior. Número 2, mejorar los términos de intercambio, optimizar ganancias del comercio respecto a las pérdidas. Y número 3, lograr una repatriación fluida hacia Japón de la riqueza adquirida afuera, generación de demanda interna. De esta manera, la perspectiva de transformación de la estructura industrial y social abarcaba entonces 3 elementos pilares. 1. La exportación de nuevos mercados dentro y fuera del país. 2. Perfeccionar la organización de un andamiaje productivo resistente capaz de afrontar nuevos escenarios. Y 3. Presentarse como un país con algo peculiar para ofrecer al mundo, tal como respuestas a problemas medioambientales y humanitarios, entre otros. Dentro de la estrategia comercial de Japón, el TPP es una carta fuerte pensando en los múltiples eslabonamientos existentes establecidos con países de Asia, la Unión Europea y Estados Unidos, y en la incorporación de nuevos mercados para enfrentar los riesgos de sobredependencia de la economía japonesa respecto a China. Un requisito para agregar a Japón a las negociaciones implicó establecer los siguientes puntos básicos. 1. Que la remoción japonesa gradual de los aranceles de importación de vehículos automotores provenientes de Japón se extendieran al periodo más largo contemplado. 2. Debían aumentar las importaciones de automóviles estadounidenses bajo el procedimiento de trato preferencial japonés de 2.000 por tipo de vehículo a 5.000 por tipo de vehículo. 3. Había negociaciones sobre medidas no tarifarias, transparencia en regulaciones, estándares, certificación, etc. Y 4. El gobierno japonés se abstendría en modificar el esquema de ciertos seguros ofrecidos por Japan Post, etc. Y bueno, resultados de la negociación, es decir, lo cedido y lo ganado. Durante 2 años, representantes de los gobiernos estadounidenses y japoneses discutieron constantemente alrededor de las estipulaciones para el ingreso de productos de res estadounidense a Japón, sobre la forma de mejorar el acceso al mercado para los automóviles producidos en Estados Unidos, el trato preferencial de Japón para la división de seguros del sistema postal y también acerca de la depreciación del yen y los temores de una invasión de mercancías japonesas en el mercado estadounidense. Además, Japón ofreció reducir aranceles en varios bienes que no habían sido tocados en ninguna negociación previa de algún AAE. Y bueno, anteriormente 930 artículos mantuvieron aranceles en todos los ALCs de Japón. De esos, 834 son productos agrícolas, forestales o pesqueros, entre los cuales 586 entran en Japón y sus alternativas de desarrollo económico, hacia el futuro dentro de la categoría de los intocables. Al final se removerán los aranceles a 174 artículos. Japón importa 770.000 toneladas de arroz en cumplimiento de las reglas establecidas por la Organización Mundial de Comercio. Estados Unidos y Australia son los principales exportadores de arroz hacia Japón. Una vez que el TPP sea implementado totalmente, el arroz proviene de Estados Unidos, aumentará en 50.000 toneladas anualmente. El arancel a la carne de res disminuirá 38.5% en la actualidad a solo 9% en el transcurso de 16 años, mientras que el impuesto de 615 yenes por kilogramo de productos de cerdo de bajo precio como jamón y tocino y un arancel de 8.5% para los de alto precio serán eliminados para el 11º año. Las compañías japonesas tendrán mayores facilidades para introducirse en nuevos mercados. Además, las empresas automotrices serán beneficiadas por la reducción de tarifas en sus exportaciones, aunque no sea el caso con Estados Unidos. El gobierno estadounidense cedió parcialmente en los términos siguientes. El arancel de 2.5% para los vehículos de pasajeros provenientes de Japón empezará a reducirse hasta 15 años después de la entrada en vigor del TPP, 0.5% en el año 22 y ser completamente eliminado en el año 25. El arreglo en materia de reglas de origen
beneficia a las empresas automotrices japonesas, que debido a presiones financieras se han apoyado fuertemente en las autopartes provenientes de China, país donde los costos aún son reducidos en el rubro y la calidad ha mejorado. Las empresas japonesas presionaron fuertemente para mantener abierta la posibilidad de recurrir a los suministros chinos y al mismo tiempo beneficiarse de las reducciones arancelarias del TPP. En general, el TPP contribuirá a la mejora del desenvolvimiento de las cadenas del suministro entre sus miembros. La proporción de valor agregado desde el exterior en las exportaciones de los países del TPP va desde 15% en países como Estados Unidos, Australia y Japón, hasta 40% en aquellos como Singapur y Malasia. Por tal razón, ha sido parte importante del acuerdo el establecimiento de disposiciones rumbo a la agilización de embarque de mercancías, inversiones y transferencia de información. El TPP y las Abenomics, el impacto del acuerdo en la economía japonesa. La correlación entre mercado externo y economía interna en Japón han colocado al TPP como piedra angular para las Abenomics. Tanto en su estrategia comercial como en el cambio estructural, esta última denominada popularmente la tercera flecha de las Abenomics y criticada por estar hasta ahora poco activa o tener poco alcance. Los capítulos del TPP relativos a la protección de propiedad intelectual de inversiones y las partes sobre reglas de origen podrían ser la base de una solución eficaz a los problemas experimentados por las pequeñas y medianas empresas competitivas al aventurarse hacia mercados externos. Si esto sucede, se estaría corrigiendo una deficiencia sumamente perjudicial arrastrada de tiempo atrás, acentuada también por la falta de información proporcionada sobre los procedimientos para conseguir certificados de origen. Al combinar los efectos del incremento del comercio y de la IED hacia el interior, la tasa de crecimiento del PIB per cápita irá al alza en 1.5 puntos porcentuales y el TTP posiblemente podría realizar una tasa por encima de 2% para Japón. Algunas estimaciones señalan también que las exportaciones, así como la IED hacia el interior y hacia el exterior, mejorarán la tasa de crecimiento de la productividad de las empresas japonesas. Y cuando comiencen a exportar, se estima que la eficiencia total de los factores de la producción sufrirá un incremento de 2.4%. Es un hecho que en la economía de Japón existen diversas ramas con distribución de recursos poco rentables. Un estudio concluye que el gobierno japonés deberá emprender cambios profundos en el áreas tales como bienes raíces, generación de gas y electricidad, construcción, finanzas y seguros, ventas al menudeo y al mayoreo, y sobre todo en agricultura para intentar sacar alguna ventaja del estancamiento productivo. Entonces, las autoridades tienen la posibilidad de emprender medidas para extraer las mayores ganancias posibles en aquellos puntos de actividad productiva donde la relación entre trabajo y capital no ha sido modificada desde hace tiempo. Las medidas para enfrentar la apertura, programas de apoyo, reforma estructural, oposición. Al parecer, por ahora, existe una brecha de percepción dentro y fuera de Japón sobre qué es el significado fundamental de la tercera flecha de las Abenomics, a la que el Acuerdo Transpacífico está dando impulso. Mientras que en Japón, usualmente la población la describe como estrategia de crecimiento fuera del país, es clara la idea de reforma estructural. Desde el anuncio del inicio de las pláticas en 2013, la administración Abe recurrió al discurso de los compromisos internacionales adquiridos con el TPP como un vehículo para conducir esta agenda de reforma en Japón y sus alternativas de desarrollo económico hacia el futuro estructural. La plataforma principal de esas reformas, como ya se ha señalado, es mejorar la capacidad de competencia de la economía nacional y relanzar su ventaja como nación exportadora. Por lo tanto, los planes gubernamentales se proponen avanzar en los siguientes ejes. 1. Reformar el sector agrícola, es decir, modificación del sistema de cooperativas agrícolas, facilitación del ingreso de nuevas empresas, quitar el programa de ajuste a la producción de arroz, orientar hacia el mercado externo. 2. Reforma del sector salud, acelerar el uso práctico de medicina regenerativa, creación de un sistema que combine servicios con cobertura y sin cobertura por el seguro, mayor participación del sector privado, etc. 3. Reforma del mercado energético, liberación del mercado de gas y electricidad a hogares. 4. Reforma del mercado laboral, extensión y profundización del sistema de entrenamiento técnico, facilidades para extranjeros trabajando en enfermería, aumento de las estancias infantiles, inclusión de más mujeres en la fuerza laboral, etc. Si bien al principio algunos sectores de pymes se mostraron preocupados por las condiciones de competencia a las que se enfrentarán en cuanto se retiren las restricciones a empresas de origen extranjero, al parecer la administración de Abe está tomando cartas en el asunto con el objetivo de asegurar un escenario más estable y con menos oposición al paquete de reformas. Tan pronto como un mes después de la cumbre de Boston, las autoridades presentaron un bosquejo de plan a seguir en política económica. La propuesta era asegurar que las empresas locales tuvieran éxito en sus intentos por hacerse de nuevos mercados y extender sus operaciones en el 60% de los casos. Parte de la propuesta implicaba crear consorcios compuestos por representantes del gobierno central, autoridades locales y de las cámaras de comercio e industria para proveer asistencia en áreas estratégicas como desarrollo de productos y cumplimiento de estándares internacionales, así como auxiliar la expansión al exterior de empresas en actividades japonesas, tales como cultura gastronómica, Cool Japan y tecnología medioambiental. El poder de Ya Senchu radica en sus conexiones con burócratas de alto nivel dentro de los ministerios granjeros y políticos cercanos a la industria agrícola. Pero no se limita a ello. Su alcance es tal que en menos del transcurso de un año pudo recabar 11 millones de firmas en oposición al TPP, relevante considerando que las personas dedicadas al campo son solo alrededor de 2 millones. El nivel de aceptación también se empañó por la poca disponibilidad de información sobre el contenido del acuerdo y las negociaciones. Sin importar la existencia de la oposición, finalmente el gobierno terminó firmando por el Mega-ALC. Además, las movilizaciones de Ya Senchu parecen haber perdido impulso. En segundo término, el cambio demográfico ha alterado el escenario. Los granjeros japoneses tienen una edad promedio de 66 años. Las áreas rurales han sido afectadas especialmente por el envejecimiento, la reducción de la tasa de natalidad y la migración a zonas urbanas. Y muy a pesar de que en otro escenario los movimientos opositores hubiesen continuado, es muy probable que de igual forma el gobierno japonés hubiera concluido las negociaciones y firmado el TPP, no solo por razones ya antes expuestas, sino también y muy fuertemente debido a las implicaciones geopolíticas del TPP.
Ahora bien, ¿cuál es la importancia geopolítica del TPP? Contener a China. Cuando el entonces primer ministro Naoto Kan se reafirmó por primera vez en 2010 sobre la posibilidad de tomar parte en las negociaciones del TPP, había 3 razones de peso en esta determinación. 1. La alianza nipo-estadounidense. El TPP podría ser empleado para promover políticamente un mayor involucramiento de Estados Unidos en la relación mediante la integración de ambos mercados. 2. El interés de grupos particulares de expandir los mercados para las exportaciones. El Japón y sus alternativas de desarrollo económico hacia el futuro gobierno japonés debe buscar liderar la elaboración de reglas para la región de Asia-Pacífico y contribuir al crecimiento económico de la misma. Y 3. El avance de la política sudcoreana en material de armas. El gobierno de Corea del Sur había avanzado en la firma de acuerdos con China, Estados Unidos y la Unión Europea, 3 de los mercados más importantes para las exportaciones japonesas. En los últimos años, la desaceleración de la economía china afectó las exportaciones de los Estados miembros del TPP, como Japón, Australia y Nueva Zelanda, haciendo desesperadamente necesario el consenso logrado en octubre del año pasado para fijar las respectivas económicas de estos países al establecer reglas comunes en comercio e inversión en la región de Asia-Pacífico y catalizar interconexiones en la búsqueda de reglas económicas comunes que en última instancia reducirán la dependencia en exportaciones hacia China. Está corriendo ahora una lucha de potencias mediante el establecimiento de reglas y estándares como forma de dominar el proceso de construcción del orden regional. Hasta ahora, por un lado, China se ha apoyado bastante en el uso de su atractivo económico para ir tejiendo un entramado de potenciales aliados o al menos socios comerciales sólidos. Estados Unidos y China han empleado un enfoque de construcción de coaliciones que implica atraer socios con la misma mentalidad y formular arreglos diseñados para desmotivar la participación de la otra potencia. La resolución de diferencias en la protección de sectores económicos por parte de Estados Unidos y Japón significó un poderoso mensaje dirigido a sus rivales comunes sobre la voluntad para avanzar más allá de las trabas ocasionales en un esfuerzo conjunto para mantener su influencia en la zona. Ahora el TPP será usado como una manera para presionar a China a abandonar ciertas prácticas comerciales consideradas mercantilistas. O si China tiene disposición para incorporarse al TPP, deberá aceptar y cumplir toda una serie de disposiciones en materia de medio ambiente, propiedad intelectual y compras del gobierno, con pocas opciones, casi ninguna, para modificar las disposiciones del acuerdo. Y bueno, finalmente tenemos las consideraciones. Desde el 2002, fecha del primer ALC de Japón, los sucesivos gobiernos japoneses han impulsado constantemente la creación de mecanismos apropiados, en concordancia con el momento, para hacer frente al escenario internacional y permitir sacar mayor beneficio a favor de la economía nacional. Desde principios del siglo XXI, las autoridades japonesas han venido fortaleciendo la relación entre mercado internacional y crecimiento económico local. Las organizaciones de productores agrícolas influyeron fuertemente en la negociación. Hoy ha sido posible ofrecer más en la remoción de medidas arancelarias y no arancelarias sobre el arroz, la carne de res y de cerdo, lácteos y otros considerados sensibles. Estas históricas concesiones por parte de Japón son un subproducto de la progresiva desaparición de las actividades agrícolas en el país. Previamente se hizo referencia a las nuevas condiciones en la distribución poblacional y cómo esto está abriendo una ventana de oportunidad en la realización y de grandes cambios. Primero en el peso político de granjeros y productores agrícolas y después en la asignación de recursos para programas de protección de estos sectores ante la competencia. La configuración del calendario para la reducción y remoción total de aranceles son el reflejo de poderosa influencia ejercida por las consideraciones geopolíticas para alcanzar un punto de acuerdo lo más pronto posible. Un retraso en lo que se considera el más grande proyecto en materia de regulación comercial habría implicado para Japón y Estados Unidos perder influencia política y económica en la región de Asia-Pacífico en favor de China. Ambas partes tuvieron que ceder en las áreas sensibles de sus economías para poder cumplir con un objetivo mucho más grande, la manutención y expansión del orden económico internacional basado en la apertura y el libre mercado. Las estipulaciones de Japón y sus alternativas de desarrollo económico hacia el futuro, acordadas no solo aseguran la presencia de productos y empresas provenientes de Japón en los mercados japoneses, sino también ayudarán a aumentar la productividad del país vía la transferencia de recursos provenientes del exterior, invertidos en investigación y desarrollo, y a través de las redistribuciones en la proporción de factores productivos mediante las transformaciones asociadas a los cambios estructurales. Además, Japón ayudó a establecer el marco general para conducir a la homogenización regulatoria y al mismo tiempo el orden económico liberal. Abenomics, la inclusión social, la flecha rota o la que falta. La economía japonesa ha mostrado signos de crisis desde inicios de los años 90. Como consecuencia de ello, el reposicionamiento de Japón como una potencia mundial se ha convertido hoy en día en una tarea permanente del gobierno japonés. Hoy en día podemos ver los resultados macroeconómicos que muestran una mejora en la actividad industrial, generando empleos y reactivando la economía. Aunado a ello, los industriales del país solo ven crecer sus ganancias. Existe una estrategia conocida como Abenomics. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, tiene el objetivo de terminar con la duda de que Japón es un país de primer nivel, además de posicionar a Japón en el escenario internacional y defender su interés nacional. Esta estrategia es muy criticada por el hecho de favorecer solo a grupos poderosos y generar un ambiente conveniente a ciertos intereses políticos, y no combate la pobreza y la desigualdad. Los beneficios de las corporativas de Japón aún no se reflejan en la economía. Las ganancias de estas crecen, pero los trabajadores de Japón no han participado en esta riqueza. Un ejemplo claro de ello es que la política fiscal se concentra en incentivar la construcción de infraestructura y por ende la industria de la construcción está en declive. Este impulso generó que la economía a partir de la generación de un empleo empezara en receso.
Del año 2012 al 2014 hubo un declive de miles de millones de dólares en el PIB japonés, dando como resultado el rechazo hacia la estrategia económica. Claro que debemos mencionar que en términos generales, los primeros signos de los avances del programa de Abenomics fueron muy buenos, ya que existió un incremento en el gasto de defensa, una diplomacia agresiva generando confianza en la región. Esto sin dejar atrás la gran devaluación del yen frente al dólar. La desigualdad se ha incrementado en Japón de forma constante en las últimas 3 décadas y se manifiesta excepcionalmente en la alta relación que tienen los países que forman el G7 y atribuyen esta desigualdad al envejecimiento de la población japonesa, ya que en este sector se gana menos y las personas de la tercera edad a menudo conforman familias en donde no hay miembros jóvenes que tengan la posibilidad de proveer recursos. En este sentido, la desigualdad se convierte en un serio problema. También se habla de desigualdad y de pobreza en el sector infantil, lo cual no parece muy relevante, porque no están en edad laboral. Sin embargo, el hecho de que un niño tenga acceso a condiciones de formación adecuada y un alto nivel de vida puede perpetuar la pobreza en generaciones siguientes, y con ello disminuye el capital humano de calidad, generando un impacto negativo en un futuro cercano. En medida en que avanza el programa de Abenomics, las cosas parecen ponerse más difíciles. El incremento del gasto en obra pública y los incentivos empresariales no han dado resultados positivos, y el recorte de las prestaciones de asistencia social, aunado al incremento del impuesto de consumo, complican más la situación para los actores antes mencionados. La población japonesa está en declive. En su lugar, la economía internacional está disminuyendo. La población sabe que su economía no está creciendo y que su nivel de vida está decreciendo. Es por eso que la estrategia Abe del gobierno debe poner más atención en los grupos claves para impulsar realmente la economía japonesa. En el camino de la recuperación hablamos de los niños y jóvenes y los adultos mayores. Deben atenderse de una forma incluyente para fortalecer esta economía. Japón en la trampa de su política económica, fiscal y monetaria. Uno de los elementos más importantes para poder comprender el gran milagro económico de Japón y el largo periodo de deflación de las últimas décadas es centrarse en el papel que ha jugado desde la posguerra hasta el día de hoy. El Banco Central de Japón, como punto importante, tenemos el elemento de la tasa de interés y la aparición del yen frente al dólar. Aunado a ello, sus reformas económicas, las Abenomics, las cuales al inicio dieron resultado, pero actualmente se enfrentan a una compleja coyuntura internacional. Los pilares de las Abenomics están basadas en 3: la política monetaria, la política fiscal y la reforma económica. Se propone incentivar el crecimiento económico frente a una coyuntura internacional compleja, después de la gran crisis y la gran recesión a nivel mundial. Aunado a ello, enfrenta el envejecimiento de la población en Japón y el impacto que ésta ha tenido sobre la población. Después de la recesión y la inflación en las últimas décadas, Japón en la política económica llevada a cabo después de la posguerra hasta nuestros días nos muestra un país donde el gobierno es corporativo y su fuerza radica en la relación entre el sector privado y el gobierno. Japón, incertidumbre global y reformas estructurales. Sin lugar a duda, Japón fue indiscutiblemente uno de los socios de la TPP, que obtuvo más dividendos positivos. La administración Abe logró en lo general salvaguardas y periodos de gracia para la población, y la aplicación de las medidas que aceleran sus ventajas y las grandes corporaciones japonesas. Además, pudo ampliar la capacidad de negociación frente a Estados Unidos en temas sensibles de su agenda de negociación bilateral. Otra aportación del primer ministro Abe fue indudablemente el impulsar la reinterpretación de la Constitución para dar espacio a la acción de Japón en el marco de la autodefensa colectiva, lo que le permite participar en conflictos si sus aliados sufren alguna amenaza que atente contra su seguridad. Japón durante la posguerra fue beneficiario de condiciones inmejorables para sustentar su recuperación económica y su posterior conversión como potencia regional. La aplicación de políticas públicas adecuadas para la promoción de la intervención, además del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Esto, aunado a una población económica activa y productiva, con estrategias de planeación económica gubernamentales adecuadas y un sector moderno y sobre todo emprendedor.